Michoacán, honestidad y trabajo. Quiero presentarles a Jacqueline Alcaraz Ramírez. Ella es ingeniero bioquímico con especialidad en alimentos por el Instituto Tecnológico de Morelia. También tiene una maestría en desarrollo rural regional por la Universidad Autónoma de Chapingo. También es importante mencionar que Jacqueline es productora de vino, de cerveza, de destilados, con una amplia gama de experiencia en el sector agroalimentario, y es investigadora, desarrolladora de nuevos productos alimenticios y bebidas. También ella es consultora, capacitadora y asesora de empresas de alimentos y bebidas. Vamos a darle la bienvenida a Jacqueline. Jacqueline, muchísimas gracias por estar en la Secretaría de Desarrollo Económico y por presentarnos esta semana aquí con Academia de Michoacán. Muchísimas gracias. Te damos el uso de la voz. Gracias. Pues buenos días a todos. Vamos a iniciar con esta capacitación que, bueno, aunque es breve, porque, bueno, las buenas prácticas de manufactura llevan, de hecho, son la base para los sistemas de calidad en la industria alimentaria. Bueno, vamos a tratar de desglosar en qué consisten, son la base, son los principios que se deben de seguir para implementar un sistema de calidad. Prácticamente es lo mínimo que se debe de cumplir en la industria alimentaria. Entonces, pues vamos a empezar. Miren, antes de describir lo que son las buenas prácticas de manufactura, quiero comentarles que las normas, aunque a veces parecen aburridas, no lo son, salvan vidas. De hecho, el próximo 7 de junio, o sea, mañana, pasado mañana, tenemos el Día Mundial de los Sistemas de calidad y de la inocuidad en los alimentos. Entonces, es algo que, pues, más que nada de celebrar, es hacer conciencia de que la industria alimentaria, pues, debe de cuidar todo lo que es la parte de inocuidad, o sea, que no vaya a los alimentos que se producen, no vayan a producir algún un efecto contrario, que sean inocuos para la población que los consume, o sea, que no vayan a causar ningún daño, ya sea por alguna infección, algún daño físico o algún daño químico a los consumidores. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a analizar los sistemas de calidad en cuanto a su sustentabilidad. Hay esa palabra, ¿no? Que a lo mejor se ha sonado mucho pues últimamente, sobre todo porque son los objetivos del 2030. Entonces son, pues se escucha mucho la palabra. Entonces vamos a definir qué es la sustentabilidad y cómo está relacionada en los sistemas de calidad y también cómo está relacionada con la industria alimenticia. Y obviamente pues vamos a definir cuáles son las buenas prácticas de manufactura, que es el tema del día de hoy. Bueno, pues, ¿qué es la sustentabilidad? Ahí en la pantalla ustedes pueden ver que pues es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo de una alta calidad de vida para las personas, ¿sí? O sea, sí buscamos lo económico sostenido en el tiempo, pero que también esos recursos físicos, la naturaleza, todos esos recursos nos den para hoy, pero también que nos den para el futuro, ¿sí? O sea, que no se comprometan los recursos que les tocan a las generaciones futuras. Entonces, eso es lo que quiere decir sustentabilidad o lo que busca la sustentabilidad.
Y bueno, este esquema de sustentabilidad es el que se maneja comúnmente y me gusta mucho porque, bueno, ¿qué es sustentable? Debe de ser sustentable con el medio ambiente, o sea, que nuestros recursos naturales, como les digo, nos alcancen para este momento, pero también para las generaciones futuras, que también sean, o sea, que nos generen economía, que nos generen pues lo que necesitamos para seguir funcionando y que sea también justo para la sociedad, o sea, que no sea nada más, o sea, sean procesos injustos que deterioren el medio ambiente y que tampoco vayan en detrimento de la sociedad. Entonces buscamos que sea soportable, o sea, que ese sistema sea soportable, viable y equitativo para todos, ¿sí? ¿Qué características tiene? Pues se busca que sí se genere una actividad económica, pero que también se mantenga el medio ambiente o inclusive que mejore. O sea, ustedes han observado la basura en los océanos o en alguna, bueno, no para no irnos tan lejos, pues algún lugar aquí cerca que vamos a veces de campamento o algún balneario, como a veces se deja basura, ¿no? Se deja basura, se deteriora el medio ambiente y eso pues daña ese sistema, ese lugar, ya después ya no lo vemos bonito, entonces pues, o sea, va en detrimento del medio ambiente, entonces tenemos que cuidar toda esa parte y bueno, ya ahorita nos enfocaremos en la industria alimentaria, pues que también tiene, por el hecho de producir alimentos, no tenemos que descuidar todo nuestro medio ambiente. Obviamente es una actividad económica, o sea, producir alimentos no nada más sirve para alimentar, sino pues para tener los recursos económicos, para seguir trabajando, para seguir produciendo y bueno, para tener una mejor calidad de vida. Se busca ser eficiente con nuestros recursos, inclusive reciclar y reutilizar, ¿sí? Implementar tecnologías limpias, recuperar o restaurar los ecosistemas ya dañados, incentivar, ahorita que está de moda, lo regional, lo artesanal, pues es también de alguna manera promover que todos esos sistemas sean sostenibles en el tiempo y que sean sostenibles en la región en donde estamos, o sea, que llegue la economía para todos en esa región, en esa localidad o en esa comunidad, que también sea sostenida por los recursos naturales y también pues que nos genere economía. Y que bueno, la naturaleza, ¿a quién no le gusta ver el paisaje cuando uno va en la carretera, ¿no? Nos gusta ver los arbolitos, nos gusta ver que todo está bien y que eso pues nos hace sentir agradable, nos hace sentir bien. Bueno, ¿y ahora qué es un sistema de calidad? Porque bueno, sustentabilidad es una cosa, ahora, ¿qué es un sistema de calidad? ¿Sí? Un sistema de calidad son un conjunto de herramientas, de procedimientos que brindan pues organización a una empresa, que brindan organización pues para planificar, ejecutar, gestionar, ¿sí? La calidad o las actividades de una empresa, ¿sí? Entonces, sustentabilidad, una cosa, ahora sistemas de calidad, eso nos permite funcionar bien en una empresa. Entonces, ¿qué buscamos con un sistema de calidad? Pues que sea una integración de todo el proceso, la satisfacción del cliente, porque bueno, se producen algunos materiales, pero pues esos materiales deben de ser para satisfacer al cliente. Continuamente mejorar, o sea, no siempre, no es un producto ya está hecho y ya lo dejamos así, siempre estamos mejorando, no nada más en el proceso, no nada más en el empaque,
ahora que estamos en la industria alimentaria, también estamos mejorando los empaques para que estos no sean un desperdicio cuando se desocupan, ¿sí? Sino que sean precisamente reutilizables. También, pues, es tener un equipo comprometido con la calidad, eso está dentro de las empresas, y bueno, tener una excelencia en la gestión, o sea, de todos los recursos, de toda esa calidad, pues para que siempre estemos mejorando. O sea, esto es un círculo, debe de ser un círculo virtuoso. Bueno, ahora también, ¿qué es la industria agroalimentaria? Ya vimos que es sustentabilidad, que ya vimos que es un sistema de calidad. Ahora, ¿qué es la industria agroalimentaria? Porque pues para allá vamos dirigidos, ¿no? La industria agroalimentaria pues es la industria que le da valor agregado a las materias primas, ¿sí? Un valor agregado, una transformación para que se conserve el alimento, para que podamos, bueno, tener ese alimento no nada más conservado, sino disponible en otras latitudes, en otros espacios, en otros tiempos. Entonces, busca tener no nada más el alimento conservado, sino también disponible, ¿sí? Entonces, bueno, para eso vamos a necesitar de la ciencia y de la tecnología y de un sistema que nos ayude a organizarnos. Y bueno, pues ahora vamos con las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura no nada más se emplea en la industria agroalimentaria, se emplea en varias industrias, porque, bueno, habla de producir bien, ¿sí? O sea, producir bien. En este aspecto, bueno, nos vamos a enfocar en la industria agroalimentaria porque, bueno, es lo que el tema que hoy nos atañe, pero vale comentar que se utilizan las buenas prácticas de manufactura en diferentes industrias, en la industria minera, en la industria de la producción de automóviles. O sea, debemos de tener buenas prácticas, o sea, o producir bien, ¿sí? Producir bien, con buena calidad. Entonces, en el caso de la industria agroalimentaria es que sean inocuos, o sea, produzcamos o tengamos productos inocuos. ¿Qué quiere decir inocuos? ¿Alguien sabe qué quiere decir inocuos? Bueno, que no reaccionan, que no producen un mal, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, si tú te comes una lechuga, pues que esta no te vaya a producir por los fertilizantes que usa, por los insecticidas que se le ponen, no te vaya a producir un daño, o sea, a tu salud, ¿sí? Deben de ser inocuos, no producir daño biológico, ni daño químico, ni daño físico, ¿sí? O sea, todos los alimentos deben de cumplir esas tres cosas, ser inocuos en esos tres aspectos, en lo biológico, o sea, no producirte, o sea, que comas una lechuga y no te vayas a enfermar de diarrea o de alguna otra infección que tengas, que sean inocuos químicamente, o sea, que no te vaya a dañar los fertilizantes, los insecticidas que le ponen a estas lechugas, y también que no vaya a tener un daño físico, por ejemplo, que vengan con piedras, con algunos metales, etcétera, porque bueno, pues te pueden dañar físicamente. Entonces, son los principios básicos. Las buenas prácticas de manufactura es lo básico, lo mínimo indispensable que una industria de alimentos debe de tener, ¿sí? O sea, es producir bien los alimentos, en este caso. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante las buenas prácticas de manufactura? Primero, pues porque generan confianza. ¿A dónde vamos a ir a comprar? Aquí tenemos diferentes puestos de comida. ¿Con quién vamos a comprar? Vamos a ir a comprar con quien nos genere confianza, porque ahí está limpio, ahí ya he comido varias veces y no me ha hecho daño. En cambio, si ustedes ya han ido a otro lugar donde me comí unos taquitos y al día siguiente casi me doblaba del dolor porque me llegó una infección, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no voy a, bueno, eso deberíamos de hacer, ¿no? De aprender y decir, ya no volvemos a ir al mismo lugar, porque ese lugar o ese donde me comí los taquitos, pues no tenía las medidas de higiene necesarias, mínimas necesarias
pues para conservar esos alimentos y menos o sea, no tenían para que los alimentos fueran inocuos, ¿sí? Entonces me causó un daño el alimento. Entonces esas enfermedades o esos daños que causan por la transmisión de los alimentos se llaman enfermedades transmitidas por alimentos, se llaman ETAs, ¿sí? Entonces, primero lo que debemos de generar es confianza al tener unas buenas prácticas de manufactura. También el consumidor cada vez es más exigente. O sea, ya no nada más es veo limpio, es también el sabor, son otras características que también busca el consumidor, ¿sí? Entonces, aunque no está relacionada directamente con las buenas prácticas de manufactura, también tiene que ver con cuidar esos aspectos en los alimentos. Y sobre todo aquí hincapié en la inocuidad. Y pues son la base, las buenas prácticas de manufactura o las BPMs son la base de otros sistemas de calidad. O sea, aquí se soportan el distintivo H, el HACCP, el ISO, entre otros sistemas de calidad. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para el diseño y funcionamiento de los establecimientos. Para eso nos sirven las buenas prácticas de manufactura. Si desde un principio estoy pensando en poner una industria o producir, no me voy tan lejos, porque ahorita en nuestra región se producen muchos alimentos artesanales y ya algunos empezamos a producir en nuestras propias casas. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, o sea, lo mínimo indispensable es que tenemos que inclusive adaptar nuestros espacios y nuestros establecimientos, pues para que no vayan a causar, o sea, los alimentos que produzcamos ahí no vayan a causar daño a las personas que los consuman, aun cuando sean alimentos artesanales, ¿sí? O sea, quiero hacer esa distinción porque, bueno, me he estado dirigiendo a la industria alimentaria, pero también la industria alimentaria es lo artesanal, es lo que producimos en nuestras casas para consumo que, bueno, tienen otras personas. Entonces, tenemos que procurar que siempre cumplamos las buenas prácticas de manufactura y contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, o sea, que yo garantice a los consumidores que toman mis productos o que comen mis productos, pues que son seguros, ¿sí? A la vez que son saludables e inocuos. También, como les decía, son indispensables para la aplicación de los sistemas, por ejemplo, el HACCP, que es un análisis de peligros y puntos críticos de control, sistemas de calidad, ISO 9000, ISO 22000, etcétera. Y se asocian también para el control a través de inspecciones al establecimiento. Hace unos días fui a dar una asesoría con unas personas que ellos producen en su casa. Me enseñaron su local, su lugar donde ellos producen y cómo habían ido a revisarle su local. Ellos producen en su casa y aún así les fueron a hacer su revisión, ¿sí? Ahí a su casa, en el local donde ellos están trabajando, si tenían las medidas necesarias de higiene o para garantizar que esos alimentos o esas bebidas que producen sean inocuas para sus consumidores. Bueno, ¿de dónde se soportan las buenas prácticas de manufactura? Las buenas prácticas de manufactura vienen de manera internacional por el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius viene de un sistema de la Organización Mundial de la Salud, o sea, de la ONU. Todo esto viene desde allá. El Codex Alimentarius es un código alimentario, como su nombre lo dice, donde vienen soportados los sistemas de calidad y las buenas prácticas de manufactura. Les digo, esto es a nivel internacional, no nada más nos dirigimos aquí en México, o sea, es a nivel internacional y hay un código desde las Naciones Unidas que establece todos estos lineamientos para seguir las buenas prácticas de manufactura en cualquier país. Y bueno, les digo, es lo básico de toda la cadena alimentaria, desde la producción, ¿sí? Hasta el consumidor final, ¿sí?
O sea, y otra vez, garantizar que sean inocuos. Y les digo, son para otros sistemas de calidad, es el fundamento para otros sistemas de calidad. También indican cómo fomentar la aplicación de estos principios, o sea, cómo se aplican, cómo se implementan y facilitan la orientación. O sea, si alguien tiene dudas sobre cómo tener una buena práctica de manufactura en su industria o en la producción de alimentos, basta con ir a las guías del Códex Alimentarios, porque orientan, ¿sí? Por decir, en una industria de alimentos y estoy produciendo, por ejemplo, quesos, no puedo, pues, o sea, debo de tener los lineamientos para mi personal, deben de tener su uniforme, deben de, por ejemplo, los hombres, pues deben de llevar su cubrebocas, las mujeres con el pelo recogido, lavarse las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso son lineamientos, así que para decir que no sabemos, o sea, decir, es que no sabía, no puedes decir eso, porque hay un código y desde antes de establecer una industria, debes de cumplir con esos lineamientos. Y bueno, aquí en México, o sea, en el Códex Alimentarios, en México, ¿qué nos rige? Está la norma 251, esta por la Secretaría de Salud, y a partir del 2009 apareció en el Diario Oficial. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para establecer, les digo otra vez, los requisitos mínimos de buenas prácticas. Esto es importante, miren, es observancia obligatoria. Observancia obligatoria, ¿qué quiere decir? Que le compete a toda persona, sea física o moral, que esté produciendo alimentos, ¿sí? Entonces no es, les digo, no puede decir yo no sabía. O sea, a todos nos corresponde procurar las buenas prácticas, sobre todo si hacemos alimentos o producimos alimentos para otros, ¿sí? Bueno, nos preguntan desde el chat una pregunta. ¿Este códex también tiene normas para los productos transgénicos? Específicamente no, pero sobre todo este Códex Alimentarios se especifica sobre las buenas prácticas de manufactura y otros sistemas de calidad. Los alimentos transgénicos vienen regulados en otros sistemas que también se está buscando y se está regulando también a nivel internacional y a nivel nacional, ¿sí? Pero todavía en esa parte sí estamos en pañales, en la parte de la regulación de los transgénicos. Pero lo que es buenas prácticas de manufactura, el Códex Alimentarios, pues es el que pone los lineamientos. Más que nada es una guía, no es que los ponga, es una guía para todos los que producen alimentos, de que estos deben de ser inocuos. Obviamente, desde la parte genética, que valga la redundancia con los transgénicos, pues lo que se busca es que también genéticamente sean inocuos, pero hasta ahorita no se ha determinado en alguna legislación. Y bueno, la NOM 251 también, pues les digo, es obligatoria para todas las personas físicas y morales que estén produciendo alimentos. Bien, ahora no sé si me fui muy rápido. Si hay alguna duda, pues también pueden preguntar en el chat. Esto era como la introducción o sea, qué es la sustentabilidad, qué es un sistema de calidad y cómo estos sistemas de calidad, por ejemplo, están en la industria alimentaria, cuál es la industria alimentaria y qué rige a nivel internacional y a nivel nacional, ¿sí? Hasta ahí, no sé si hay alguna duda. Vamos ahora con lo que son las buenas prácticas de manufactura. Primero, las buenas prácticas de manufactura van desde la construcción de los establecimientos, ¿sí? Los establecimientos, cuando ya se tiene pensado una industria para producción de alimentos, pues esta industria debe diseñar el establecimiento precisamente con las condiciones para trabajar y procesar los alimentos. Entonces, desde la ubicación y alrededores de los establecimientos. O sea,
los establecimientos deben de estar diseñados con paredes lisas, paredes blancas, que no permitan la entrada de fauna nociva, ¿sí? No sé si alguna vez les ha tocado ver por ahí algún ratoncillo en algún puestecillo de comida, ¿sí? Un ratoncillo, una cucaracha, y a lo mejor dicen, no, eso suena feo, eso es horrible, no nos hables de esas cosas, pero pues a mí sí me ha tocado ver fauna nociva como cucarachas, como moscas, como ratones, en ciertos lugares donde pues nos venden los alimentos. En el caso de la industria alimentaria, pues como es para producción masiva de alimentos, pues eso no está permitido. O sea, tenemos que tener un buen control de la fauna nociva y los establecimientos, los edificios que se vayan a utilizar para la industria, para esa industria en específico, ya sea productora de queso, ya sea productora de salchichas, ya sea que produzca cerveza, ya sea que produzca refrescos, pues debe de estar bien controlado la introducción de fauna nociva, ¿sí? Porque bueno, esta fauna pues lleva infecciones en sus patas, en su cuerpo, lleva microorganismos que pueden estar en contacto con las materias primas y nos puede pues generar alguna otra infección, y con eso pues ya, o sea, ya se genera, cuando es producción masiva, pues, o sea, ya no es nada más que pase una cucaracha, sino que me puede dañar todo mi producto, y eso también me va a generar pues un desprestigio, y me va a generar pues inclusive que las autoridades vayan y cierren mi local, ¿no? O sea, tan grave puede ser, o sea, y eso al final pues también representa pues pérdidas económicas. El diseño de los establecimientos se refiere más que nada a cómo vamos a diseñar esos espacios donde se van a producir los alimentos, cómo deben de ser las paredes, cómo deben de ser los ductos, como por ejemplo, si yo aquí tengo una olla para producir una mermelada, pues no deben de pasar ductos a través de mi olla, porque si no lo pongo en riesgo de que caiga algo, ya sea algún líquido, inclusive si es agua, y si no es potable, pues tengo que pues checar todo eso. O sea, desde el diseño, desde el establecimiento, ahí debo de tener mucho cuidado. Y en la cuestión de equipos, recipientes y utensilios, pues también se diseñan en base a lo que requiere esa industria, ¿sí? Ya sea producción de quesos, ya sea producción de refrescos, todo va en base a lo que se va a producir, pero debe de estar diseñado para que no entre fauna nociva, para que también sean fáciles de limpiar, ¿no? No sé si les ha pasado que a veces hasta nuestra misma casa tenemos espacios tan reducidos que impiden la limpieza. Entonces eso también en una industria de alimentos se debe de considerar que sea fácil de limpiar, fácil de lavar, fácil de desarmar equipos, recipientes y utensilios. Y bueno, tenemos otra pregunta en el chat. Las buenas prácticas de manufactura también incluyen los establecimientos de recolección de frutas y verduras, por ejemplo, un empaque de aguacate. Sí, todas esas de recolección de empaque de aguacate deben de cumplir con las buenas prácticas de manufactura o las buenas prácticas del empaque, ¿sí? No, o sea, inclusive algunos empaques deben de estar fuera del alcance de fauna nociva, deben de estar bien almacenados para que no se humedezcan, para que no pierdan su estructura y bueno, o sea, no les lleguen productos químicos, no se contaminen inclusive con el cloro con el que hacemos la limpieza. Entonces, eso debe de cuidarse inclusive en la industria del empaque, las que nada más se dedican a empacar o distribuir. Bueno, no sé si hay alguna duda, la pueden marcar ahí en el... otro punto que es, bueno, ya vimos el establecimiento. O sea, una cosa es el establecimiento y no he ahondado mucho, pero les digo, más o menos son desde el edificio donde va a estar esa industria,
qué características debe de tener, impedir que entre la fauna nociva, que sea fácil de limpiar. Y bueno, ahora vamos con los servicios. ¿Cómo deben de ser los servicios en la industria de alimentos? Bueno, que tengamos, en el caso de la producción de alimentos, debemos de tener agua potable, o sea, un abastecimiento de agua potable. Y también, si hay agua no potable, tenerla bien identificada con las tuberías, o sea, una tubería de un color y otra tubería de otro color para determinar cuál es la que es agua potable y cuál es la que no es agua potable. Los desagües y drenajes deben de estar bien indicados. Los baños también, las características que deben de tener los baños. Los baños, por ejemplo, en una industria de alimentos, debe de haber uno por cada 15 personas. Asimismo, también el lavado de manos, entre otras aplicaciones que se deben de tener dentro de la industria de alimentos. También, si tenemos la calidad del aire y la ventilación, cómo debe de ser las ventanas, qué tipo de ventanas, si estamos diciendo que no entren moscas, cómo le vamos a hacer para controlar, qué necesitamos para tener una buena circulación de aire dentro de nuestro establecimiento o dentro de nuestra industria. Pensemos en algo pequeño, pero también en algo grande, en la industria de alimentos, por ejemplo, de los refrescos, de la producción de quesos, o si es en nuestro localito donde estamos produciendo alimentos artesanales, pues tenemos que tener una buena calidad de aire y una buena ventilación. Sí, imaginen que estamos ahí cocinando y cuando estamos cocinando se llega el calor, y estamos así como que, ya queremos terminar esta mermelada, ¿no? Entonces estamos allí todos desesperados porque queremos que ya se acabe, ¿no? Pero pues, ¿qué tan bueno es la circulación del aire, la ventilación? Deben de tener ciertos parámetros, inclusive si se nos llega a apagar una flama, o sea, empieza luego a oler a gas, y eso también tenemos que cuidarlo para que no vayamos a tener también un accidente por fuga de gas. Iluminación, o sea, debemos de tener una iluminación adecuada para ver lo que estamos haciendo y pues para detectar también más fácil defectos en nuestro producto o si lleva alguna contaminación. Y también los servicios de almacenamiento, nuestra empresa o nuestro establecimiento de la producción de alimentos, debemos de considerar los almacenes que deben de estar fuera del alcance de las plagas, fuera del alcance de los productos de limpieza, por ejemplo. O sea, tenemos que tener para los productos de limpieza, para nuestras materias primas y para nuestro producto terminado. ¿Sí? No sé si me expliquen esta parte, o sea, un área de almacén para productos de limpieza, un área de almacén para mi materia prima, material de empaque y producto terminado, todo separado, ¿sí? Y aunque sea mi producción artesanal, debo de tener esas delimitaciones. Bueno, otros puntos a considerar en las todo esto son buenas prácticas de manufactura, Control de las operaciones, o sea, debo de llevar, o sea, si mi producción es de vinos, de mi producción de vinos, pues desde que corto la uva, cómo llega al despalillado, cómo llega al estrujado, cómo voy a fermentar, cómo voy a clarificar mis vinos, luego cómo voy a envasar y cómo voy a guardar, ¿sí? O sea, todo eso son procesos, todo eso son la operación de mi producción de vinos, o sea, es la operación de mi producción de vinos. Control de materias primas, o sea, si yo tengo, por ejemplo, un restaurante, esa también es una industria alimentaria, entonces, ¿cómo voy a recibir mis materias primas? Por ejemplo, yo determino qué calidad de jitomates voy a recibir, ¿sí? Entonces, yo los quiero verdes, no los quiero de esta manera, o sea, tengo que rechazar y decirle a mi proveedor que ciertos jitomates no los quiero porque pues no cumplen con la calidad que yo necesito, porque a su vez yo los necesito de una calidad para producir las salsas que aquí vendo en mi restaurante. Entonces, si se fijan, es una cadenita que debo de cuidar
desde la recepción de mi materia prima hasta lo que voy a almacenar y luego a procesar y posteriormente pues ya tener mi producto terminado. Controlen el envasado. Ahí pues mis envases, si estamos hablando también de sustentabilidad, pues sí que mis envases sean sustentables. Ahora ya hemos escuchado tanto de que la industria alimentaria está cambiando de envases, o sea, sí está preocupada por utilizar envases que no sean dañinos para el medio ambiente. Entonces, esa parte, ya no nada más que no sean dañinos para nosotros que consumimos esos alimentos, sino que tampoco sean dañinos para nuestro medio ambiente. Y con eso también estamos cuidando nuestros recursos para las generaciones futuras. ¿Sí se fijan? O sea, tanto en las buenas prácticas de manufactura empezamos a meter lo que es la sustentabilidad, pues vamos a tener productos inocuos, no nada más para el consumidor, sino también para nuestro medio ambiente. Y esto también pues nos va a cuidar nuestra economía porque vamos a tener recursos para seguir produciendo, ¿sí? Debemos de tener documentación y registro. A veces no nos gusta hacer reportes. Nos cae gordo estar haciendo reportes, tenemos que pasar 15, 20 minutos haciendo reportes de lo que hicimos en el día, llevar una bitácora de lo que estamos produciendo, cómo se está produciendo, a qué horas empezamos determinado proceso, a qué horas terminamos, a qué horas se envasó, cómo se almacenó. ¿Ustedes han visto las latas, por ejemplo, de atún? ¿Sí? Trae un lote, trae un registro, trae una fecha de caducidad o un consumo preferente. ¿Eso qué nos dice? Que si llegamos a tener un daño porque consumimos ese atún, nosotros podemos hacer una reclamación y todo se va a un rastreo de ese alimento. La industria alimentaria debe tener esos registros, ¿sí? De cómo le llamamos nosotros rastreabilidad. ¿Sí? Eso debemos de tener todos esos registros para si hay alguna reclamación o a un brote de alguna enfermedad por consumir ese alimento enlatado, pues nos vamos al registro. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó con ese alimento desde su origen? ¿Sí? Entonces por eso es importante la documentación y el registro. Y retiro de los productos que están mal, ¿sí? Que no salieron bien y que detectamos después que están teniendo o están dañando al consumidor, pues debemos de tener esos registros, pero también tener la manera de retirarlos del mercado. ¿Alguna vez han escuchado que se ha retirado producto o que hemos tenido una alarma de tal producto causó daño a tal población, a tal comunidad? Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa o debe de hacer la empresa? Es retirar ese producto. ¿Cómo se dice máxima frescura o fecha de caducidad? Bueno, en la industria de alimentos usamos generalmente consumo preferente o consúmase antes de, que son fechas fechas de caducidad. Máxima frescura generalmente se usa para alimentos, su mayoría que no han sufrido alguna transformación o que se les ha dado un valor agregado. Es a eso a lo que se refiere la máxima frescura, pero a los procesados generalmente se les pone consumo preferente o consúmase antes de esta fecha o la fecha de caducidad, que es lo que generalmente se documenta. Máxima frescura, pues es alguna palabra que han estado utilizando últimamente para decir, bueno, los alimentos van a estar frescos hasta cierto tiempo, ¿sí? Pero se usa más en los alimentos que se consumen más rápido. Por ejemplo, también la leche, también se ha utilizado esta palabra, pero más que nada en las frutas y verduras frescas o que están empacadas nada más. ¿Sí? Mi producto es carne seca, asada y empacada. ¿Cómo le debo de poner? Bueno, hay que hacer primero el estudio de viabilidad. En este caso de
cuál es su fecha de caducidad y si cumple con los requerimientos de humedad. Como es carne seca, debe de tener un mínimo, pero aún así lo debe de sustentar con un análisis, ¿sí? No puede decir, bueno, mi carne es seca, pero debo de tener algún registro que lo sustente. O sea, tengo que tener un análisis que sustente que mi carne seca tiene un porcentaje de humedad mínimo para que no se vaya a dañar o a estropear o vaya a causar daño a las personas que lo consuman. Entonces se tiene que hacer un estudio de viabilidad y posteriormente se dictamina lo que es la fecha de caducidad, ¿sí? O sea, generalmente la carne seca dura aproximadamente un año por las documentaciones que se tienen previamente, un año de caducidad, algunos hasta 2, y algunos algunos alimentos dicen que son eternos, ¿no? Por ejemplo, el azúcar. El azúcar siempre va a estar viable, pero aún así debemos de manejar un consumo preferente o una fecha de caducidad y todo sustentado con análisis de viabilidad de la fecha de caducidad, ¿sí? Tengo tabla nutrimental, pilas nutrimentales, octágonos de exceso. Bien, también son análisis que se hacen. Bien, el nombre del estudio para lo de las tablas nutrimentales es como tal, o sea, que es un estudio bromatológico para determinar proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales. O sea, ¿qué es lo que tiene de nutrimentos tu alimento? Ese es para tabla nutrimental. Y el otro estudio es viabilidad de la fecha de caducidad. O sea, cuánto tiempo va a estar viable mi producto. Y se determina la fecha de caducidad, ¿sí? Mira, aquí en Morelia, afortunadamente sí se pueden hacer, hay laboratorios, tanto particulares como el de la Universidad Michoacana, se pueden acercar en el CIDAM, hacen todos esos análisis de viabilidad del producto, bromatológicos para determinar tablas nutrimentales, y hay otros laboratorios que son particulares, digamos, que también hacen este tipo de análisis. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, vamos a continuar. Bien, nuestras instalaciones, nuestros equipos y todo nuestro proceso tiene que ser capaz de darle mantenimiento, ¿sí? O sea, mantenimiento y limpieza. Las instalaciones deben de ser de tal manera que tanto paredes, pisos, techos puedan dársele mantenimiento y puedan también tener la limpieza y la sanitización adecuada para producir nuestros alimentos, y nuestras instalaciones deben de ser sanitarias. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sean de fácil limpieza, que impidan el acceso a las plagas, ¿sí? Que tengan iluminación, ventilación, y bueno, son más requisitos, pero bueno, por cuestiones de ir como resumiendo, pues en general es eso, o sea, que sean de fácil mantenimiento y que las instalaciones sean sanitarias, o sea, que tengan instalaciones para lavarse las manos, para ir al baño, ¿sí? Todo eso son instalaciones sanitarias. Bueno, también se debe de tener un sistema de limpieza y desinfección, ¿sí? O sea, tener trampas para plagas, facilitar el manejo y la disposición de desechos sólidos. Bueno, ya produjimos, y ahora ¿qué hacemos con lo que desperdiciamos? Bueno, pues aquí también entra lo de la sustentabilidad. ¿Qué vamos a recuperar de todo eso que utilizamos para producir? Yo les comento que en la industria de la cerveza artesanal, pues muchas veces se desecha el bagazo o ya la extracción de los mostos, se queda el grano sin los azúcares. Entonces mucha gente dice, bueno, muchos cerveceros dicen, ¿qué hacemos con esto? Pudiéramos hacer galletas, pudiéramos hacer alguna resiembra de
pues para el ganado o alguna producción de otros alimentos. Por ejemplo, yo en mi caso les puedo decir que he utilizado el bagazo para la producción de cerveza, lo he utilizado para producir hongoseta, ¿sí? Entonces ya produzco otro alimento, lo uso de sustrato para producir hongoseta y eso pues me da más alimento y bueno, tiene otras propiedades, ¿no? Entonces, cada quien debe buscar la manera de hacer sustentable su proceso y no desperdiciar tanto, ¿sí? Y eficacia de la vigilancia del saneamiento, o sea, necesitamos estar constantemente saneando nuestras instalaciones. Ya se cansó mi garganta. Bien. No, es porque ya se cansó un poco mi garganta, pero ya está. ¿Podemos continuar? Bien, la parte de la higiene con el personal. ¿Cuáles son las prácticas higienes? Pues desde el uso del uniforme, el, el aseo personal de los empleados que están trabajando directamente con los alimentos. Entonces, principalmente, pues se busca que estos, como les comentaba en un principio, o sea, la persona debe de contar con su uniforme limpio, usar cubrebocas en el caso de los hombres que sí traen barba. Inclusive si no traen barba, las mujeres también debemos usar cubrebocas, cubrepelo, nuestro uniforme limpio todos los días, la higiene personal todos los días, zapato adecuado. En el caso de producción de alimentos, pues el empleado o el productor de alimentos o el que está procesando los alimentos no debe de estar masticando chicle, no debe usar accesorios, ¿sí? O sea, lo que son anillos, aretes, pulseras, no debe de estar, exponer todos esos tipos de accesorios para que pues tengamos una garantía de que nuestro producto también sea inocuo. Imagínense que, bueno, a mí en una industria, una vez me pidieron que no llevara bata con botones. ¿Por qué? Porque un botón se pudiera caer a los procesos que estaban ellos elaborando. Por ejemplo, estaban produciendo polvos para la industria alimentaria, entonces no permiten nada de botones ni nada que pueda caerse a lo que ellos están produciendo. Entonces, eso también es muy importante. En el transporte, o sea, ¿cómo vamos a transportar nuestros alimentos? Imagínense que contrato yo un transporte para llevar quesos a la Ciudad de México. Entonces, imagínense si mi transporte, por ejemplo, lleva aceite, ¿no? Aceite de carro, ¿no? Ahí va. Entonces, yo llevo mis quesos y aunque no tuvieran contacto, pueden llegar oliendo a aceite de carro. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar. También el transporte, la higiene en el transporte y finalmente lo que es la capacitación. Un empleado o un procesador de alimentos te puede decir que no sabe precisamente porque no se le capacitó y va a tener la razón, porque es que no, algunos nos dan una platiquita ahí sobre la marcha, pero siempre debe de haber constancia de que se le capacitó al personal, ¿sí? Inclusive
va desde el dueño o el director general hasta el último de los que operan ahí en esa industria alimentaria. Y les digo, en la industria artesanal y aquí en Michoacán, pues porque hay muchos artesanos productores de alimentos que también debemos de cuidar todas estas normas, por muy pequeño que sea tu local, por muy pequeño que tengas a lo mejor una o dos, dices, yo soy el único que hace aquí, yo vendo, yo hago mis productos y yo los distribuyo y hasta esa persona debe tener su capacitación y debe de comprobar que está siendo capacitada en el manejo higiénico de los alimentos. Inclusive es necesaria la certificación si lo requiere su industria. Y bueno, esto va concatenado con lo que habíamos comentado desde el principio, la sustentabilidad de las buenas prácticas de manufactura. Debe de haber un equilibrio social, económico y con el medio ambiente. Esa es nuestra responsabilidad como productores de alimentos, ya les digo, como productores de alimentos de manera artesanal o de manera industrial o de manera masiva. Entonces, tenemos una responsabilidad con nuestro medio ambiente, también con la economía, para que sea justo para las personas que están directamente en el campo, y un equilibrio social es que pues tengamos una mejor distribución en todo lo que es la riqueza y que podamos tener una mejor calidad de vida para todos. Esto pues también, no sé si han escuchado hablar de la economía circular, de cómo pues esto afecta las materias primas, los residuos, la innovación que debemos de estar constantemente innovando, por ejemplo, en empaques, en nuevos procesos, cómo gastar menos electricidad, cómo gastar menos gas, producción o reelaboración. Si hay algo que se puede reprocesar, lo podemos hacer, una distribución. Entre menos gastemos gasolina o energía, mucho mejor. Consumo, reutilización o reparación, como hay algunas industrias donde permiten que vayan por los alimentos. El reciclado es otra de la parte de la economía circular. Y bueno, esta frase se las pongo porque, bueno, es parte de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo. Es el desarrollo sustentable, hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, primero, y sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y el desarrollo de las generaciones futuras. Entonces, esto me gusta esta frase porque, bueno, es sí el desarrollo para nosotros, pero también para las generaciones futuras. Y bueno, pues gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda, todavía podemos resolver algunas preguntas, algunas dudas. Bueno, ahí están mis datos. Si los pueden ver, ahí están mis datos, mi correo electrónico y bueno, por el WhatsApp o por llamada me pueden contactar para alguna asesoría en sistemas de calidad, en procesos o en desarrollo de algún proceso o de algún producto alimenticio. Bueno, eso ya lo... Y bueno, próximos talleres y cursos, principalmente nos dedicamos a lo que es la capacitación en el área de fermentaciones, donde ustedes pueden ver pues algunos alimentos que son artesanales, pero buscamos que sean de la mejor manera, los podamos aprovechar todos sus nutrimentos con la mejor calidad. Entonces tenemos para hidromiel, para sidra, para kombucha y hum, quesos y vino tinto. Y ahí están las fechas. Igual nuestros datos ahí están. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí.
nosotros. Qué importante es toda la información que nos trajo el día de hoy, Jacqueline. Vamos a tenerla, como ya les comentaba al principio de la capacitación, el resto de la semana. Seguramente los datos que ella nos seguirá dando nos van a seguir causando todas este tipo de dudas que por aquí tenemos. Muchas gracias a todos por iniciar esta semana con nosotros y quiero finalizar este día con el reconocimiento que el gobierno del estado tiene para Jacqueline por haber participado el día de hoy en la Academia de Michoacán, en lo que es Academy, bajo la ponencia Buenas Prácticas de Manufactura, realizada el 5 de junio del 2023. Jacqueline, este reconocimiento te lo otorga el secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Claudio Méndez, con un afectuoso saludo y con el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, los esperamos a todos el día de mañana. Michoacán, honestidad y trabajo.